Antes de continuar con nuestra charla sobre la oración, queremos darle la bienvenida a dos hermanos que vienen desde Puerto Rico, a dos hermanos que han venido expresamente a retiro desde la isla de Puerto Rico. Y a nosotros muchas veces en Miami nos cuesta trabajo, pues estos hermanos han venido más de lejos. Una es Mircia, que viene de Puerto Rico. ¿Y tu nombre es? Néstor. Nelson. Bueno, pues bienvenidos ustedes los dos en el nombre del Señor. Otra cosa también que quería recalcarle es que todos, no sé, ya las personas que van por la noche van a orar delante del Santísimo a las 3 también de la mañana. Va a haber el rosario de la misericordia, pidiendo por los sacerdotes, por las vocaciones, necesidades de la iglesia. Pero aparte del rosario de la misericordia, yo quisiera que la oración durante la noche, la madrugada, fuera en silencio. Yo sé que algunos hermanos tienen buena intención de rezar el rosario de la misericordia, pero solamente se va a rezar el rosario de la misericordia a las 3 de la mañana. Nosotros muchas veces en la oración tenemos la tendencia que siempre que el Santísimo está expuesto, hablamos. Yo fui a un retiro que cada vez que a las señoras veían el Santísimo empezaban a cantar. Entonces ahí se pierde lo principal. El Señor habla en el silencio. Así que yo pido que si estamos hablando por el día, toda la noche, el tiempo que esté el Santísimo expuesto, que nadie haga oración en voz alta, a no ser el rosario de la misericordia a las 3 de la mañana. El resto de la madrugada, que todas las personas que estén hagan sus devociones, pero lo hagan en silencio, en el espíritu. Y todavía más importante que orar, que escuchen. La madrugada es el momento para escuchar. Estábamos hablando de la oración de alabanza, que es la oración cuando dice el apóstol Pablo en Romanos que el Espíritu, y en Efesios también, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, que el Señor nos ha adoptado a través del bautismo como verdaderos hijos suyos. Alabar, es proclamar la verdad que hay en el otro, como le dije a ustedes. Para alabar hay que conocer verdaderamente a quién es el foco, es el centro de nuestra alabanza. Y no solo alabar no es reconocer la grandeza de la persona que estamos alabando, sino solo es reconocerla y celebrarla. O sea, la alabanza es el reconocimiento de la presencia de Dios, y no solo el reconocimiento, sino es la celebración de la presencia del Dios en que nosotros servimos. San Agustín, el gran padre de la iglesia, en el siglo V, hablando de la expresión judía aleluya, decía: toda nuestra vida presente debe discurrir en la alabanza de Dios, y nadie puede hacerse idóneo de la vida futura si no ejercita ahora esta alabanza. Y esto es lo que siempre hemos hablado, sin yo conocer este versículo, que yo siempre digo a las personas que no les gusta la alabanza, yo no sé qué es lo que va a hacer en el cielo, que se busca otra cosa que hacer. El cielo es pura alabanza. Si tú te aburres en la alabanza, no puedo repetirlo porque entonces tengo que estar ustedes el tape. Si yo repito, el retiro dura 3 días en vez de 1 día y medio. Así que los que no puedan agarrar, ustedes compran el tape. No es majadería mía, que yo no puedo pararme continuamente a repetir lo que ya he dicho. Eso es lo que decía San Agustín. Nuestra alabanza incluye la oración, incluye la alegría. La alabanza es alegría, no es alabanza triste. La alegría es oración, la alabanza es oración, es una oración espontánea de honor de Dios. Y también la alabanza es gemido, es lo que dice San Pablo, que es el gemido del Espíritu que habla en cada uno de nosotros. Decía este santo que estaba buscando, uno de los padres del desierto, decía que uno gime en la alabanza muchas veces porque es que se nos ha prometido algo que todavía no poseemos. Decía este padre del desierto, dice: estamos esperando algo que todavía nosotros no tenemos, la bienaventuranza, la gloria eterna. Por eso el Espíritu gime, en el sentido de que gime porque desea lo que todavía nosotros no hemos recibido. Pero decía al mismo tiempo que la alabanza es una oración de esperanza, porque todavía no lo poseemos, pero tenemos la seguridad de que lo vamos a poseer. San Agustín decía también en una de sus homilías: aún aquí, rodeados de peligros y de tentaciones, no dejemos por eso de cantar aleluya. Feliz el aleluya que allí entonaremos. Será un aleluya seguro y sin temor, porque allí no habrá ningún enemigo, no se perderá ningún amigo. San Agustín decía: cuando lleguemos a la presencia del Señor, vamos a cantar el aleluya eterno, pero no podemos esperar a llegar, tenemos que empezar a cantarlo ya
desde este momento rodeados de peligros, rodeados de enemigos. Eso es lo que nos llama en este día a la iglesia cuando hablamos de la oración de alabanza. Los ángeles alabaron al Señor la noche de Navidad cuando cantaron gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama al Señor. San Pablo decía en Romanos 15:8, los gentiles, así es, los gentiles glorifican a Dios por su misericordia. Salmo 146 dice, Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. Salmo 17:4 decía, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Eso es lo que decía, que cuando el arca entraba a la batalla y Israel gritaba aleluya, ya tenían la seguridad de que los enemigos de Israel habían sido derrotados. Por eso que dice el Salmo 17, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Casiodoro, uno de los padres de la iglesia del siglo VI, decía, alabar a Dios es narrar sus maravillas. Arnovio, otro padre de la iglesia en el siglo VI, decía, alabemos a Dios mientras vivimos, es decir, con nuestras obras. La iglesia, la vocación de la iglesia de entre todos, es también una vocación de alabanza, una vocación de alabar la presencia del Señor y las grandes proezas que el Señor haya hecho en nuestra vida. Dice la Constitución Lumen Gentium, los ermitaños dedican su vida a la alabanza de Dios y a salvación del mundo. También dice en el Catecismo, en el punto 1083, la liturgia tiene una doble dimensión. Bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracia, e implora a su vez las bendiciones divinas para que esas bendiciones den fruto de vida, también para alcanzar la gloria de Dios. Eso es el resumen de lo que podemos ver de la oración de alabanza. ¿Cuál es el resultado de la oración de alabanza? El Señor devuelve a ti en bendición lo que tú le das a Él en alabanza. El Señor no necesita de nuestra alabanza para ser santo. El Señor es santo, el Señor es perfecto, el Señor es Dios. Los que nos beneficiamos verdaderamente con la alabanza somos los que alabamos. En la medida que tú alabas, Dios te devuelve esa alabanza a ti como una lluvia de bendición. Por eso toda alma debe tener un espíritu de alabanza. Una de las grandes almas de la iglesia que ha vivido en la alabanza ha sido San Francisco de Asís. Para San Francisco de Asís, el gran santo, todo era alabanza. Él escribió el hermoso cántico del hermano Sol, que decía, hermano Sol, alaba a tu Señor, hermana Luna, alaba al Señor. El Salterio, el libro de los Salmos, termina con el gran salmo de alabanza, donde todos sabemos la última frase del salmo que dice que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Así termina el libro de los Salmos. Todo lo que respira, toda la creación, el cosmos, es un himno de alabanza a Dios. Aquí mismo, hay muchas personas que no han venido, aquí mismo en este mismo lugar donde ustedes están, ocurrió un hecho trascendental de alabanza. Aquí mismo ustedes están, la noche en que oímos cantar a los ángeles. ¿Quiénes estaban aquí esa noche? Que levanten la mano. Bueno, miren los que están alrededor para que sepan que es cierto lo que estoy diciendo, que todas esas personas que están levantando la mano estaban aquí, son testigos de lo que yo voy a decir, y si es mentira me pueden desmentir. Entonces, yo estaba aquí mismo donde yo estaba dirigiendo la noche de alabanza y estaban cantando, el grupo estaba cantando allá atrás, y de buena primera empecé a oír unas voces que no eran las que estaban cantando porque eran una lengua, y yo pensé que se había quedado algún disco de alabanza puesto, un CD de los que ponemos, y pensé que se había quedado puesto, y fui atrás a decir que quitaran, y miraron y dijeron, no hay ningún disco, no hay ningún cassette, no hay nada aquí, y volví para acá y seguimos. Pero ustedes estaban sentados en el mismo lugar, yo me acuerdo. No, por todos lados. Déjenme terminar el cuento. Estaba Olguita, él y Mari estaban sentadas en ese lugar, pero las miré y yo vi que ellas me estaban mirando. Así yo dije, no, esta gente está oyendo lo mismo que oigo yo. Volví de nuevo atrás y le dije, ¿hay algún disco? ¿Hay algo puesto dentro de la consola? Entonces, Ernie, ante la insistencia mía, cogió y arrancó la electricidad, quitó el cordón de la electricidad, y cuando quitó el cordón de la electricidad, la música, las bocinas, los micrófonos, todo se paró, se quedó sin electricidad, y fue cuando las voces aquellas empezaron a cantar, y no que se oía bajito, retumbaban aquí adentro. La gente que estaban aquí oían las voces del lado de allá, pero la gente que estaban del lado de allá oían las voces de aquí. Yo cuando estaba en el fondo oía las voces de adelante, pero cuando estaba adelante oía las voces del fondo.
Y cada vez aquellas canciones subían más de tono. Y fue casi como 20 minutos. Esto fue una cosa de un segundo. Y era un idioma que yo nunca he oído el idioma ese. Ni la salmodia, ni he podido más nunca recordar cómo sonaba. Y lo más curioso que Dilicia se dio cuenta que dijo que cuando uno canta, dame del agua que brota, uno respira. Pero esa voz no respiraba. Esas voces estaban cantando continuamente sin respirar. Y dejaron de cantar cuando un hermano quiso grabar las voces. Cuando ese hermano apretó la grabadora, con una grabadora de mano que hizo así, las voces inmediatamente cesaron de cantar. Eso ocurrió aquí. Y el padre Joseph, porque estaban los monjes también con nosotros aquí, el padre Joseph dio testimonio de eso en el monasterio y dijo que verdaderamente era la presencia de los ángeles que habían estado alabando. Por eso desde día le digo este lugar, la capilla de los ángeles, y me gusta dar el retiro aquí porque fuimos testigos de una tremenda obra de alabanza de Dios. Pero recuérdense, el primer paso de la oración, petición de perdón. La petición de perdón te lleva a la alabanza, y la alabanza te lleva a la adoración. La alabanza te lleva a la adoración. En el mismo templo de Israel tenían el lugar del mar de plata, del mar de bronce, donde se lavaban las manos, la purificación, el altar del perfume, el altar del incienso. Pero entonces se entraba al lugar del templo que se llamaba el lugar santísimo. Ese era el lugar de la oración. Ahí es donde entraba el sumo sacerdote a la presencia del Dios de Israel. Y qué curioso, en el lugar de la adoración de Israel, lo que había era una mesa de oro con 12 panes, los panes de la propiciación. Qué cosa más increíble, que en el lugar de adoración del pueblo de Israel lo que habían eran panes que se cambiaban una vez a la semana. Como nosotros, que la máxima adoración de nosotros es la Eucaristía. Y la verdadera adoración de la iglesia se centra en la Eucaristía, la presencia de Jesús, verdadera presencia de Jesús en forma de pan y en forma de vino. Adoración significa, antes que nada, la oración simboliza entrega. La adoración es rendirse completamente a Dios. La adoración significa reconocer la soberanía de Dios. Cuando tú adoras a Dios es porque tú reconoces que Dios es soberano de tu vida. Y no solo lo reconoces, porque ¿qué podemos hacer reconociendo a Dios cuando no lo honramos? La adoración es reconocer a Dios como soberano y honrarlo precisamente por lo que es. Un poco diferente de la alabanza. Alabamos a Dios, pues decimos cuando Dios ha hecho algo grande por nosotros. La adoración es reconocer la soberanía de Dios y honrarlo por lo que es, no importa si nos ha bendecido o si no nos ha bendecido. Casi siempre la alabanza tiene origen en el agradecimiento de cuando uno ve la gloria de Dios y dice qué grande es Dios. La adoración no, la adoración es la obediencia que tú le debes a Dios ante su soberanía sobre tu vida y sobre la grandeza de Dios. La palabra hebrea para adoración es istahawa. Istahawa en hebreo. ¿Y qué es lo que quiere decir istahawa en hebreo? Quiere decir inclinarse corporalmente, es lo que quiere decir. La palabra adoración, que en griego se dice prosecuneo. En griego prosecuneo quiere decir doblar la rodilla, pero también significa adorar. En hebreo, istahawa quiere decir adorar, pero quiere decir la inclinación profunda delante de algo. Pero ambas cosas quieren decir, tanto el hecho de doblar la rodilla como inclinarse, quiere decir reconocimiento de que alguien es más grande que tú. Ese es el principio de la adoración. La adoración por eso surge, antes que nada, cuando tú verdaderamente reconoces la grandeza de Dios. Reconoces la grandeza de Dios, reconoces que la grandeza de Dios está sobre ti, entonces tú lo honras precisamente por lo que es, por lo que Él es. El Salmo 99 es un salmo precisamente de oración, es uno de los de adoración, es uno de los salmos que nos habla de lo que es la verdadera adoración. Todos los salmos son de alabanzas, hay salmos de oración. Y eso también es el proceso en que nosotros estamos metidos y estamos llevando. Tú comienzas por la oración de perdón. La oración de perdón te lleva a la alabanza. Pero tú no te puedes quedar en la alabanza.
Hay gente que se quedan en la alabanza. O hay gente que se quedan en la oración. Hay gente que se pasa la vida entera pidiéndole perdón a Dios, pero no lo alaba. Hay gente que le pide perdón a Dios y se pasa la vida entera alabando. Pero tú no te puedes quedar en la alabanza. Tú tienes que pasar al próximo paso de la oración, que es la adoración. La alabanza te lleva a la adoración. El perdón te lleva a alabar a Dios por lo grande que es. La alabanza te lleva a reconocer la grandeza de Dios, y cuando tú reconoces la grandeza de Dios, tú te sometes a Él. Y eso te lleva en la adoración, y es lo que tenemos que tener cuidado en muchos grupos de oración. La gente casi siempre la gente se queda en la alabanza, y ahí no pasa. Como digo yo, muchas bullas y pocas nueces. La alabanza es buena y es necesaria que alabamos a Dios, pero el cristiano no puede quedarse en la alabanza. Tiene que pasar de esta actitud a esta actitud de alabar a Dios y reconocer que si tú lo alabas es porque es grande, y si es grande es porque Él te sobrepasa a ti, y si Él te sobrepasa a ti, tú tienes que delante de Él doblar la rodilla. ¿Qué es lo que quiere decir doblar la rodilla? Tú ganaste, tú venciste, tú eres el vencedor, yo sencillamente soy siervo tuyo. Eso es lo que es la adoración. La adoración es nada más y nada menos que reconocer el poder de Dios sobre ti, y tú desplomarte delante de la presencia y del poder de Dios. Dice el Salmo 99 que mi Biblia es 100 para aumentar mi confusión, porque hay el Salmo 8 está dividido en dos. Entonces hay Biblias que tienen el Salmo dividido en dos, y por eso uno tiene un número más que otro. Por eso hay una Biblia que el Salmo 150 es el Salmo 151. Dice el Salmo, en algunas Biblias el Salmo 100 y otro es Salmo 99. Dice: aclamad al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, lleguen ante Él con júbilo. Sepan que Él es Dios, Él nos ha hecho y suyos somos, pueblo suyo y rebaño de sus pastos. Entren por sus puertas dando gracias, por sus atrios cantando alabanza. Denle gracia, bendigan su nombre, pues bueno es Yahvé, eterno es su amor y su fidelidad permanece de edad en edad. Esta es una invocación a la adoración, a la alabanza de Dios, que integra todos los pasos de la oración. En el Nuevo Testamento, uno de los signos más hermosos que hay de adoración se encuentra en la carta de San Pablo a los Filipenses. Era un antiguo himno de la iglesia, un himno litúrgico conocido de esa época, que San Pablo, como era conocido precisamente por a la gente a quien él dirige las epístolas, San Pablo lo pone en su epístola a la iglesia de Filipo, y es uno de los hermosos himnos de adoración que vemos en la Nueva Alianza, por supuesto, aparte del Apocalipsis. Está en Filipenses 2, del 6 en adelante, donde dice, hablando de Jesús: el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el himno por excelencia de la adoración, que toda rodilla se doble. Como dijimos, doblar rodilla quiere decir que tú reconoces que el otro pudo más que tú y es más poderoso que tú. Dice San Pablo que hay una adoración cósmica a Jesús en los cielos, la adoración de los cielos. ¿Por qué la adoración de los cielos? Porque Jesús es el Señor de los ángeles. Lo dice en Hebreo, que lo adoren todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles doblan las rodillas en la presencia de Jesús. En la tierra. ¿Por qué en la tierra? Porque nosotros pertenecemos a Jesús. Jesús nos compró con su sangre en la cruz. Y en los abismos, hasta en el infierno, el demonio tiene que doblar la rodilla ante el nombre de Jesús. Porque Jesús derrotó al demonio en la cruz. El demonio le fue quitado su victoria por la obediencia de Jesús en la cruz. Así que Jesús merece toda
la adoración, no solo la alabanza, sino la adoración, porque es reconocido el rey exaltado de toda la creación. En la carta de San Juan nos habla también de la adoración, nos da en el Evangelio de San Juan, es donde está muy claro lo que habla Jesús y lo que espera Jesús de los hombres en el nuevo pacto, de la adoración en el nuevo pacto. Y por eso precisamente cantamos ese hermoso himno de Dame del agua que brota para la vida eterna. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, hablando Jesús con la samaritana, le dice en el capítulo 4, versículo 11, le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú agua viva? ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de fuentes de agua viva. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que volver a sacarla. Bueno, aquí sigue la parte que Jesús le dice: ve, llama a tu marido, toda esa parte que todos ustedes conocen. Y dice en el versículo 21, Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea quienes lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. ¿Cómo entender esta nueva adoración? Jesús hablando, Jesús que esto no lo habló ni siquiera con los fariseos ni con los maestros de la ley, lo habló con una simple mujer en el brocal de un pozo. Y fíjate cómo Jesús le dice a la mujer: te voy a dar agua que te va a quitar para siempre la sed. ¿Y a qué agua lo relaciona la mujer? Con el agua del pozo que tenían. Es un pozo que todavía tiene agua, es el pozo que abrió el profeta Jacob. Pero mira cómo Dios nos quiere dar cosas grandes, nosotros nos limitamos ¿a qué? A cosas pequeñas. Dios está hablando agua viva para siempre. ¿Y qué está pensando la mujer? En ese pozo con 4 cubos de agua que tiene. ¿Cuántas veces el Señor quiere darnos a nosotros verdaderamente grandes cosas y nosotros no las recibimos porque tenemos una mente demasiado limitada? Hay veces que el Señor tiene grandes cosas para nosotros y yo, como la samaritana, en vez de pensar en los torrentes de agua viva, me limito a un pocito que tiene un poco de agua. Muchas veces eso limita el poder de Dios. ¿Y cuántos santos se han dado cuenta que lo que Dios tenía para ellos es mucho más grande de lo que ellos jamás pensaron ni esperaron? Pero aquí le dice Jesús: en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y nosotros verdaderamente en este nuevo culto de la nueva alianza, así es como el Señor quiere adoradores. Los judíos adoraban a Jesús, ¿de qué forma? De forma externa. Era la forma cultual. Iban al templo, hacían sus abluciones, ofrecían el incienso, tocaban el shofar, se prostraban en el piso y se volvían a ir. Eso era una adoración externa. Hay una nueva adoración en el nuevo pacto. Esta adoración externa es lo que muchas veces vemos hoy en día. Vemos que muchos católicos van el domingo a misa 1 hora, echan $1 y se van hasta el otro domingo. Eso, ¿tú sabes lo que están haciendo? Exactamente igual a lo que hacían los judíos. Iban el sábado al templo, echaban su ofrenda. Dice Jesús: eso no es suficiente. El Señor quiere una adoración diferente. El Señor no quiere una adoración cultural. El Señor no quiere adoradores de ese tipo. El Señor quiere siervos. Un verdadero adorador es un siervo. El adorador es adorador de una vez a la semana. El siervo es adorador 7 días, 24 horas. El Señor no se conforma ya con que tú vayas el domingo a misa 45 minutos por el reloj y eches $1. El Señor, esos son los adoradores en la carne. Y esa adoración es buena, pero dentro del contexto de una vida de ser siervo de Dios. El Señor quiere nuestra adoración que sea una adoración en espíritu. Y el espíritu no es 1 hora a la semana. ¿Quién puede vivir con el espíritu en tu cuerpo una hora a la semana?
¿Qué tal si ustedes tuvieran el alma en ustedes 1 hora y después domingo se fuera hasta el otro sábado? ¿Qué pasaba de lunes a sábado? Pues así hay muchos cristianos muertos. De lunes a sábado o domingo por la mañana, esos cristianos están totalmente muertos. Son adoradores de Dios, pero no son siervos de Dios. El Señor dice que en el nuevo pacto Él quiere una adoración que sea en espíritu, y no solo en espíritu, y también en verdad. Hermano, la adoración en espíritu y en verdad, que le dice Jesús que ya no va a ser en Jerusalén. En el único lugar donde los judíos podían adorar era en Jerusalén. Ningún judío podía adorar en ningún otro lugar. Las sinagogas no eran iglesias. Las sinagogas eran casas de estudio. Las sinagogas eran como los grupos de oración los martes o los miércoles. Eran donde los judíos que no podían ir a Jerusalén estudiaban la Biblia y oraban, pero los judíos no podían adorar en la sinagoga. Por eso que los judíos hoy en día no tienen culto de adoración, porque la adoración solamente podía ser en el templo, donde estaba el pacto de la alianza y donde estaba la presencia de Dios. Fuera delante del arca no se podía adorar en todo Israel. Precisamente Jesús dice, ya se acabó ese tiempo, porque para adorar tú tienes que subir a Jerusalén. Ahora vamos a adorar en espíritu y en verdad. Y hay una cosa muy interesante. El arca en el templo estaba puesta sobre una piedra. En el Santo de los Santos había una piedra grande, no como una mesa aquí, una piedra, y el arca estaba puesta encima. ¿Ustedes saben cómo se llamaba la piedra esa? Se llamaba la piedra angular. Se llamaba la piedra del fundamento. La gente piensa que la piedra angular es una piedra que se pone en la esquina de un edificio. No, esa era la piedra del fundamento, la piedra angular. ¿Por qué era la piedra angular? Porque era la piedra sobre la cual descansaba la ley, el arca con la ley. Por eso era la piedra del fundamento, la piedra angular. ¿Y qué cosa? Que cuando el Señor funda su iglesia, le dice a Pedro, tú eres piedra, y sobre esa piedra construyo mi iglesia. El Señor, que dice que quiere adoradores en espíritu y en verdad, ha dejado esa adoración en espíritu y en verdad aquí en nosotros en la iglesia. En espíritu, pero no solo en espíritu. Hay gente que solamente adora en espíritu. Tú vas a iglesias de otros hermanos, de otras iglesias por ahí, y te dicen, ¿dónde está Dios? Dicen, ay, está en mi corazón. Y uno dice, wow, hay que tener una clase de fe para creer que Dios está allá adentro. Cuando tú vienes a la iglesia católica y te preguntan, ¿dónde está Dios? No solamente decimos, está en mi corazón, decimos, está ahí. O sea, Dios está en medio de nosotros, oculto bajo la forma de pan. O sea, la verdadera adoración es en espíritu. ¿Por qué es en espíritu? Porque solamente una persona espiritual puede reconocer la presencia real de Cristo. Para otra gente es pan, para nosotros es Cristo. O sea, la adoración es en espíritu. Y es en verdad porque no adoramos a algo que está en el cielo, está en el combo, que no lo puedo ver. Adoramos algo que podemos ver y podemos sentir. Y nosotros podemos ver, viene a nosotros y se hace uno con nosotros. Dice, esa es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos la bendición de tener la verdadera adoración en espíritu y en verdad en la iglesia. La Eucaristía, que es el centro de adoración de toda la iglesia. Y sin embargo nosotros muchas veces no reconocemos esta presencia de Jesús para ser adorada. Cuando Kimberly Ham, la esposa de Scott Ham, cuando ella se convirtió, que era un protestante, Scott se convirtió primero, que era pastor, y después se convirtió Kimberly. Cuando Kimberly se convirtió, dice que ella fue a una iglesia un día de Corpus Christi y dice que ella se quedó sorprendida porque ella se quedó en shock. Dijo, ¿de verdad que los católicos piensan que Jesús está en ese pedazo de pan? Porque ella se sorprendió ver a la gente dándole pedazo de pan, la tributación que se le da a Dios, doblando la rodilla y postrándose. Y dice que ella dijo, cuando hay más de 1.000 millones de personas que creen en este momento en el mundo, y si sumas para atrás miles de millones de personas que han creído en eso, y los padres de la iglesia creyeron en eso, algo de eso tiene que haber de verdad. Y verdaderamente, hermano, tenemos la verdadera adoración que solamente no es una adoración espacial o cósmica, es una adoración que está centrada en la presencia real. ¿Por qué creemos que ese pedazo de pan es Jesús de Nazaret? Porque Él lo dijo. Esto es mi carne, esto es mi sangre. Y Jesús no puede mentir. Si Jesús lo dijo, en fe, eso es su cuerpo y eso es su sangre. Ese es el Señor, es el corazón de la iglesia. El libro que tiene más referencia a la adoración en toda la Biblia es el libro del Apocalipsis.
Todo el mundo piensa que el libro del Apocalipsis tiene que ver con explosiones nucleares y platillos voladores, y la gente abre el Apocalipsis y ven chorros de sangre salir del Apocalipsis, y por ahí andan esos emails absurdos de que va a haber un terremoto de 14 o 15 horas. Y yo digo, si hay un terremoto de 14 horas, no quedan vivos ni las lagartijas. Porque un terremoto de 2 o 3 minutos acaba con ciudades. Imagínate un terremoto, cosas... Hermano, el Apocalipsis nadie lo entiende porque es un libro litúrgico de adoración. Es